Así leemos en el libro de Éxodo, capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Dios le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Dios ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Dios las palabras del pueblo. Entonces Dios dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Dios. Y Dios dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Dios descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Dios sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Dios a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Dios dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Dios, porque caerá multitud de ellos. Dios, para que Dios no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Dios: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Dios, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Que Dios en esta mañana bendiga su palabra. Amén. Tenemos en pantalla, ¿verdad?, esta frase que dice: Señor, purifícanos. Señor, purifícame. En esta mañana queremos hablar alrededor de la necesidad que tenemos todos nosotros de esta transformación que Dios tiene que hacer en nuestras vidas, y que también le llamamos, en un término más genérico, avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Mirad,
sabéis, porque creo que lo habéis recibido, a la gran mayoría de vosotros lo sabéis, que el digital recoge el día 16 de febrero un anuncio que habla sobre un gran acontecimiento que está ocurriendo en Asbury, en la Universidad de Asbury, Estados Unidos. Se está narrando como un acto de algo sobrenatural donde Dios está muy presente y se está produciendo un avivamiento. Interesante, ¿no? Es decir, que hace menos de un mes, en Estados Unidos, Dios está actuando de tal manera que se ha creado un ambiente tan sagrado, gente con pausa, con templanza, sin mucho alboroto, pero se están acercando después de que el predicador pastor haya tenido un mensaje de Romanos capítulo 12, donde se llamaba la consagración y donde se veía que ese amor necesario que derrama Dios por su Santo Espíritu en la vida de los que le oyen solamente era posible gracias a la obra del Espíritu Santo. A partir de ese momento algo ocurrió en Asbury, en la universidad. La gran mayoría de gente joven se reunió para adorar, para orar, para compartir la palabra de una manera que lo hicieron en aquel momento y continuó durante mucho más tiempo. Había una sensación, según se describe, podía entrar en YouTube, podía entrar en Google y buscar esta información, aunque creo que también la he enviado a casi todos vosotros, quiero recordar. Es decir, algo estaba pasando allí. Dios, a través de su Santo Espíritu, se estaba manifestando, pero no ni con lenguas ni con algo muy extravagante, sino con algo más sencillito, y era en el corazón de las personas algo estaba ocurriendo. El Espíritu Santo estaba trayendo convicción de pecado. El Espíritu Santo estaba trayendo convicción de una mayor consagración, de una mayor dedicación, de un mayor entusiasmo, de un mayor amor por Cristo. Eso es lo que está allí ocurriendo. Algo que todos necesitamos. La semana pasada hablaba con unos pastores de una situación crítica que ha ocurrido en un contexto donde es un contexto de creyentes. Oración, ¿sabéis lo que se dijo? Señor, avívanos. Es decir, esta situación de crisis, de una crisis grave y severa que está ocurriendo y que ha ocurrido. En esta oración, el orador, el hermano pastor que estaba orando, decía, Señor, avívanos. Y yo dije para mí, si es que es verdad, Señor, solamente un avivamiento puede producir lo que no produce otra cosa. Un avivamiento que ocurra en ese contexto, algunos de vosotros lo sabréis, puede traer restauración, perdón, vidas consagradas, vidas que se perdonan, vidas que se abrazan, cosas que ahora mismo en ese contexto no lo hay. Es un avivamiento, hermano. Nosotros necesitamos un avivamiento. Tú lo necesitas, querido hermano, querida hermana. Tu vida lo necesita igual que mi vida. Tu matrimonio lo necesita igual que mi matrimonio. Mi familia lo necesita igual que mi familia. La iglesia lo necesita igual que nuestra iglesia. Lo necesitamos todos. Madrid necesita un avivamiento. España necesita un avivamiento. ¿Pero por dónde comenzará? ¿Por tu vida? ¿Por la mía? El texto que hemos leído de Éxodo 19, este mensaje, es un encuentro extraordinario entre Dios y su pueblo. Esta narración que hemos hecho es un encuentro que no se había producido hasta ahora, porque Dios se había acercado lo más posible a su pueblo.
Hemos leído que el pueblo llevaba 3 meses liberado de la esclavitud. Se encontraba en el desierto, delante del monte Sinaí. Los 3 Dios se manifiesta y habla porque desea descender para acercarse al pueblo, pero el pueblo tiene que purificarse, santificarse. Moisés es llamado por Dios y éste sube y Dios le da un mensaje para que lo comunique al pueblo, a todos los del pueblo. Él debe anunciar este mensaje, versículo del 1 al 3, versículo del 4 al 6. Este es el mensaje. Moisés, dile al pueblo, ¿veis cómo habéis visto este acto poderoso que he hecho con vosotros, que os he liberado de la mano de Faraón y de Egipto? ¿Veis que sois testigos de este acto liberador de Dios? Estáis libres. Antes erais esclavos y ahora sois libres. Por lo tanto, ahora, si me obedecéis, si cumplís este pacto, entonces seréis mi pueblo especial. Seréis mi especial tesoro. Porque todo es mío, también vosotros. Toda la tierra es mía, dice el Señor, pero quiero que vosotros participéis de este acto de consagración y de dedicación. Yo os llamo, pero vosotros tenéis que venir hacia mí. Eso es lo que está aquí ocurriendo. Porque entonces seréis un reino de sacerdotes. Interesante afirmación de Dios. Sacerdotes significa mediadores, en este contexto. En el Antiguo Testamento, Dios quería que Israel fuese el pueblo de sacerdotes, de todos ellos, como mediadores entre Dios y el resto de las naciones. Qué cosa más maravillosa. Dios le estaba diciendo a su pueblo: vosotros seréis un reino de sacerdotes. Todos vosotros tenéis que cumplir con esta misión de hablar de Dios al resto de las naciones. Pero es que en el Nuevo Testamento podríamos también perfectamente utilizar un lenguaje donde Pablo nos diría, ¿verdad?, que la iglesia es la embajada de Dios en la tierra para comunicar el mensaje de Dios. Gente santa, también dice Dios. Gente santa, es decir, gente apartada y dedicada para mi servicio. Para que seáis mi único pueblo, consagrado. Tremendas cosas Dios le estaba diciendo en aquella hora a su pueblo después de 3 meses de haber sido liberados. Versículos 7 y 8. Moisés se convocó al pueblo, le comunicó este mensaje, y ¿sabéis cómo respondió el pueblo que acabamos de leer? Sí, obedeceremos, sí, haremos. Versículo del 9 al 13. Entonces, ahora Dios le dice a Moisés 2 cosas. La primera, vendré a ti en una nube espesa. Hablaré contigo y el pueblo escuchará cómo yo hablo contigo, porque hasta este momento el pueblo no había escuchado esto. Que el pueblo sepa que yo hablo contigo como se habla entre 2 personas, ¿verdad? Y el pueblo pueda escucharlo, pero también que el pueblo se prepare para este encuentro. ¿En qué consiste la preparación, como hemos leído? En que se santifiquen hoy y mañana para el encuentro del tercer día. Y la manera práctica de santificarse era, estamos en el desierto, que se pusiesen las mejores ropas y las mejores galas, que se lavasen los vestidos, permitidme esta expresión, que no, esto tiene que ver de mi... que se afitasen, que se pusiesen guapo, colonia, de la mejor manera para encontrarse con el Rey del universo. Que se preparasen para este encuentro para el tercer día.
¿verdad? Porque Dios descenderá. Y en esa preparación también Dios le dice a Moisés que no traspasen los límites. Quien sea curioso para acercarse a Dios a donde no ha sido llamado, hay unas consecuencias. Ni animal ni persona puede acercarse, porque habrá unas consecuencias, severas consecuencias. Versículos 14 y 15. Otra vez Moisés descendió, porque aquí lo que nos encontramos, Moisés sube, Dios habla con Moisés, le da un mensaje, Moisés baja, habla con el pueblo, recibe el mensaje, sube, comunicó este mensaje, y Moisés lo que hizo fue bajar y purificar al pueblo, y que el pueblo se purificara, y que el pueblo se preparara para ese encuentro especial. Versículos 16 al 19. ¿Cómo se manifestó Dios en ese momento? ¿Cómo? Truenos, relámpagos, espesa nube y sonido de trompeta. Así se estaba manifestando el Señor. El monte Sinaí señalaba que Dios había descendido en fuego, dice el texto. Se estremecía tanto la montaña como el mismo pueblo. Hablaban de miedo al ver esta manifestación tan tremenda de Dios. En versículo 20 y 23. Dios habla a Moisés. Y Moisés subió a la cumbre de la montaña. 25. Pues sube ahora tú y Aarón y los demás hasta los sacerdotes que se queden abajo y el pueblo. Sacerdotes y pueblo abajo, santificándose, ¿verdad? Pero que no traspasen los límites. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué acontecimiento tan importante ha ocurrido en este momento después de 3 meses del pueblo de Israel de mano de Faraón? Pues en primer lugar, que Dios le está recordando a este pueblo que es el pueblo electo, elegido. Hay una elección de parte de Dios para este pueblo, el pueblo de Israel. Pero también en ese momento hay un acto de dedicación. El pueblo tiene que dedicarse, consagrarse y dar el paso de que sí, te vamos a obedecer y vamos a cumplir tus mandamientos. Eso es lo que está ahí ocurriendo. Por lo tanto, es un acto también de decisión. Dios se manifiesta con poder y gloria. Dios le recuerda que ha sido elegido por él entre los demás pueblos para que sean mediadores y gente consagrada para este servicio. ¿Cuál? Hablar a las naciones de Dios, de las obras maravillosas de Dios, del Dios único y poderoso, del único Dios verdadero. Acto seguido tienen que para ese encuentro con Dios tienen que purificarse, tienen que saber que acercarse a un Dios santo requiere unas exigencias. Y el monte de Sión, que es el monte de Dios, ¿verdad? Allí se manifestó y expresó Dios, ¿verdad? Que este era su pueblo, el pueblo de Dios. Y que debían dedicarse, ya que Dios ha hecho un pacto con Abraham. Génesis capítulo 12. Dios hizo un pacto con Abraham diciéndole a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar donde te indicaré o te diré. Y dice Génesis capítulo 12 que Abraham salió sin saber dónde iba. Paso de fe. Dios le dijo algo y él obedeció. ¿Dónde iba? No lo sabía. Pero en Hebreos capítulo 13 encontramos que Abraham por la fe obedeció a Dios sin saber dónde iba. Es que la obediencia a Dios es una obediencia absoluta y a veces arriesgada. Pero lo que Dios te diga, cúmplelo. Porque Dios como Padre nunca quiere para ti nada malo. Cuando Dios te pide algo y tú lo cumples, aunque tenga dudas, pues hablar con Él. Tenga resistencia, hablarlo con Él. También puso resistencia, que le llamó desde la zarza ardiendo y no quería ir. Pero Dios quería que Moisés fuese ante Faraón para liberar al pueblo, para que Dios liberase al pueblo. Aquella era una teofanía. Teo, Dios, fanía, manifestación de Dios.
Dios se manifestaba, Dios hablaba, Dios se comunicaba, Dios demandaba una respuesta. Esto es lo que nos estamos encontrando en este acto tan importante cuando Dios descendió del cielo al monte Sinaí. Y en el Sinaí se respiraba un aire especial. En el Sinaí se produce la purificación del pueblo, de todo el pueblo. En el Sinaí se pacta. Dios le comunica que hay un pacto que se debe de obedecer. Y el pueblo dice, sí, lo haremos. Por lo tanto, aquel momento, que es un momento que ocurre trascendente, como nunca antes había ocurrido, se demuestra que Dios es muy real, que Dios es muy presente y que Dios es muy cercano. Y el pueblo no quedó indiferente ante este hecho que estaba ocurriendo en el monte Sinaí. Este encuentro, descender Dios hacia las capas, no sé por qué me viene solamente ahora, más baja, hacia la tierra, cuando Dios desciende de una manera como solamente Él puede hacerlo, ocurre transformaciones. Ocurre cambios. Las personas que experimentan a un Dios vivo y sanador son transformadas y son dedicadas a una mayor vivencia con el Señor. Este acto en el que Dios desciende de tal manera que se acerca lo más posible a su pueblo, hay un acto de identificación. Dios se identifica con el pueblo. Jacob, los hijos de Jacob. Hay un acto de elección, ya han sido elegidos, es mi pueblo elegido, pero ellos tienen que también responder a esta elección. ¿Vale? Esa es la parte de Dios, la identificación y la elección. La parte del pueblo es la transformación y la dedicación y consagración. En este encuentro es un encuentro único y transformador. Hermanos y hermanas, si Dios nos visita, hermanos y hermanas, si Dios nos visitara de esta manera, solo Él podría producir los cambios que tanto necesitamos. Tu vida necesita ser cambiada. Mi vida necesita ser cambiada. Tu matrimonio necesita ser cambiado. Mi matrimonio necesita ser cambiado. Tu familia necesita ser cambiada. Mi familia necesita ser cambiada. Esta iglesia necesita ser cambiada. Los españoles, las iglesias evangélicas necesitan ser cambiados. Si Dios desciende de una manera poderosa, como solamente Él sabe hacerlo, nos va a despertar una nueva realidad, como ocurrió en el Éxodo, en el Sinaí, y como está ocurriendo en Kentucky. Un encuentro así solamente puede producir cambios espirituales. Un impacto tan poderoso de la cercanía de Dios solamente puede ocurrir cambios en el corazón y en toda nuestra vida. Este encuentro fue para todo el pueblo. Y todo el pueblo respondió al encuentro. La iglesia también debe de aprender a responder de manera corporativa. Tenemos que aprender cómo diferenciar un acto de confesión privado de un acto de confesión público. A ver, cuando Dios nos manda pedirle perdón por algo que hemos hecho, como individuo, como matrimonio, como familia, y confesarlo, de aquel acto que también una comunidad, una iglesia ya ha hecho también
transgrediendo los mandamientos de Dios o algo que Dios nos está diciendo que anda mal. Os dicho, querido hermano y querida hermana, ¿qué te está diciendo Dios a tu vida que anda mal? En tu vida, o en tu matrimonio, o en tu familia. ¿Está diciendo a ti que anda mal en la iglesia, en la comunidad de creyentes? En ese encuentro que solamente Dios puede hacerlo y puede purificarnos, debemos, por lo tanto, creer que necesitamos esta transformación. 1. Debemos también tener una oración comunitaria, momentos de oraciones comunitarias, para encontrarnos a sola con Dios, para que Dios nos corrija y nos examine. A sus hijos, ¿verdad? Y disciplinarle o decirle que lo que está mal, también la iglesia necesita algún momento de acción, ¿verdad? Para que Dios nos hable de qué es lo que está mal en la vida de la comunidad. Negarnos a nosotros mismos, temor de Dios, un temor que nos lleva a la obediencia, rendirnos a su señorío, ¿verdad? Prepararnos para el quebrantamiento. Estos son lo que debemos de hacer y prepararnos para eso. Si como iglesia nos colocamos delante de Dios para que Dios nos examine, veremos, escuchen bien hermanos, si como iglesia se coloca delante de Dios para que Dios nos examine, veremos los vestidos sucios. Dios nos ha colocado, figuradamente hablando, una bata blanca. Tenemos que dejar que Él nos lo limpie, nos purifique. Querido hermano y querida hermana, ¿tú serías capaz de identificar en que hemos fallado a Dios? ¿Eres capaz de identificar como miembro del cuerpo que eres sacerdote, que eres sacerdotisa? Escuchen bien, somos sacerdotes. ¿Eres capaz de identificar qué es lo que anda mal en el cuerpo? Porque el ojo mira, pero la mano toma y el pie nos lleva. Y el corazón siente. Pero la cabeza es Cristo, el jefe, quien dirige a su iglesia. De comprobar qué es lo que anda mal en el cuerpo. Por nuestra parte debemos de buscar la sabiduría del cuerpo, lo que estamos diciendo. Cada uno es sacerdote, Cristo es la cabeza y tenemos que preguntarnos qué nos está diciendo Dios a la iglesia. ¿Y cómo vamos a responder a la iglesia? También debemos de confiar en Dios. ¿Sabéis por qué tenemos que confiar en Dios? Porque Dios es el único que puede obrar en la iglesia el cambio y la transformación. Porque Dios está muy presente para ayudar y para guiar al pueblo a que le dé una respuesta a Dios. Dios está más interesado que tú y que yo, que el pastor y que el consejo, que el mejor creyente y el peor creyente de una iglesia. No sé por qué me ha salido así, pero es obvio. Dios está más interesado que ninguno de nosotros en producir los cambios que todos necesitamos. Y para terminar, en esta mañana hemos expresado que Dios descendió en el Sinaí, que Dios descendió en el Sinaí para manifestarse con poder y gloria
y llamar a su pueblo a la purificación y a la consagración y a la dedicación, y recordándoles que es el pueblo elegido, el pueblo que tiene que responder y el pueblo que necesita santificarse para que Dios le siga usando con poder y gloria. Pero también Asburi, ahora hemos dicho que algo está ocurriendo que solamente Dios puede hacer. El acto de Éxodo 19 es Dios. El acto de Asburi solamente puede hacerlo Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En esto estamos diciendo que Dios puede actuar en cualquier momento. Y Él nos puede hacer despertar y avivar y atraernos hacia Él. Terminamos expresando: Señor, visítanos pronto. Esa es mi oración. Señor, ven como lo hiciste en el Sinaí. Señor, ven aquí también, lo está haciendo en Asburi.